Hola chicos, mi nombre es Liceo Julcarima Silva. Soy de la Universidad La Católica Sede Sapiens, de la Facultad de Ingeniería, carrera profesional Ingeniería Civil. Profesor Carguarica Alca José Luis. Hoy desarrollaremos la tercera práctica de resistencia de materiales. Bueno, el primer ejercicio dice, se tiene el siguiente pórtico de acero A514, presentado en la figura número 1. Con las siguientes dimensiones: F igual a 2 metros, G igual a 3 metros, H igual a 4 metros, I 1 metro, J 1 metro, L 5 kN y una articulación en C. Determinar A. Los diagramas normales y cortantes de toda la estructura, B. Los diagramas del momento flector de toda la estructura y C. El perfil W óptimo que cumpla con todos los esfuerzos derivados de A y B. Si el factor de seguridad cortante es igual a 1.2, el factor de seguridad de comprensión 1.3 y el factor de seguridad de tensión 1.4. Bueno, primero ponemos todos los datos ya mencionados anteriormente. Y ahora graficamos. Como podemos ver, ponemos lo que son nuestras cargas, nuestras reacciones, porque tenemos apoyos fijos tanto en A y en B. Tenemos dos cargas puntuales. Cuando es en las cargas puntuales es 3 por la distancia, 5 por la distancia. Entonces, como podemos ver, sería 3 por 2, 6 kN. 5 por 5, 25 kN. Siguiente. Ahora vamos a proceder a realizar la sumatoria de momentos en el punto A, lo cual ahí obtendremos que BY va a ser igual a 14.125 kN. En la sumatoria de las fuerzas de Y va a ser igual a 0. Obtendremos que AY más BY va a ser igual a 25 kN. Y en las fuerzas de X igual a 0, obtendremos que AX más BX va a ser igual a 6. Y en el momento C del lado derecho, obtendremos nuestro BX, que sería menos 6 kN, lo cual vamos a reemplazar en la sumatoria de fuerzas de X y obtendremos que va a ser mi AX igual a 12 kN. Y asimismo, también vamos a reemplazar lo del momento en A que nos salió BY igual a 14.125 para obtener a Y, que va a ser 10.872 kN. Ahora realizaremos cortes. En el nodo AC se realizará un corte, lo cual en la sumatoria de momentos obtendremos que el momento C' va a ser igual a menos 30 kN. En la sumatoria de las fuerzas de Y, CY' va a ser 10.875 kN. Y en la sumatoria de fuerzas de X obtendremos que C de X' va a ser igual a menos 6 kN. En el nodo CD, de igual manera se va a realizar lo que es sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en X. En sumatorias de momentos obtenemos que el momento D' va a ser igual a 19.125 kN. Y en la sumatoria de fuerzas en Y obtendremos que DY' va a ser igual a 19.125 kN. Y en la sumatoria de las fuerzas en X obtendremos que dx' va a ser igual a 6 kN. Seguimos con los cortes. En el nodo DE se va a obtener el momento D2', que va a ser de 5 kN. La sumatoria de las fuerzas de Y se obtendrá que DY2' va a ser 5 kN. Y en las sumatorias de la fuerza X se obtiene que dx2' va a ser igual a 0. En el nodo BD se obtendrá en la sumatoria de momentos el momento D3', que es 14.129 kN. Y en la sumatoria de las fuerzas de Y obtendremos que DY3' va a ser igual a 14.125 kN. Y finalmente, en la sumatoria de las fuerzas de X obtendremos que dx3' va a ser igual a 6 kN.
Esto nos servirá para poder graficar. Ahora, en la gráfica, lo cual nos pide A y B, el diagrama de cortantes y el diagrama de momento flector, entonces obtenemos que el momento máximo va a ser 30 kN, la cortante máxima 14.125 kN y la normal máxima 10.875 kN. Para con estos datos poder hallar el punto C. Entonces, en el C nos piden el perfil W óptimo. Si A514, que tiene una resistencia de 690 megapascales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los datos ya dados de los factores de seguridad de cortante, que es igual a 690 entre 1.2, nos da 575 megapascales. En el factor de seguridad de comprensión va a ser igual a 690 entre 1.3, que nos da 530.77 megapascales. Y el factor de seguridad de tensión, 690 entre 1.4, que nos da 492.86 megapascales. Entonces escogemos el perfil W 4x13, donde su cortante máxima va a ser a su cortante sobre el área del alma. Entonces reemplazamos datos donde obtendremos que el T máximo va a ser igual a 22.53 megapascales. Seguidamente vamos a reemplazar lo que es el momento sobre el área. El momento, que es 30 por 10 al cubo, porque es en kilonewtons, y S de X lo vamos a sacar de tablas, que es 5.46 por 0.0254 elevado al cuadrado. Ese es lo de la conversión. Entonces obtendremos que es 8.52 megapascales. En la cortante sobre A obtenemos que 14.125 por 10 al cubo sobre 3.86 por el factor de conversión se obtiene que es 5.67 megapascales. Y es correcto. El ejercicio 2. Se tiene una columna uniforme y homogénea, hecha de hierro dúctil, A536-84, grado 60-40-18, en la figura 2, de un largo W 10 FTs y sometida a una carga P, el cual está en una sección rectangular maciza del lado 4 y S2, y con una excentricidad de EY igual a 0.8 y EX igual a 1. Calcular la deflexión en Y si la deflexión en X es 0.6. B. El máximo esfuerzo normal en Y y en X. Y C. La estructura fallará, demostrarlo por cálculos. Solución, tenemos los datos ya mencionados. Seguimos. Primero hallamos lo que es el P crítico, que va a ser igual a G por la inercia por pi al cuadrado por LE al cuadrado. Y sabiendo que LE es igual a dos veces la carga mostrada, W. Por el 12 es el factor de conversión a pulgadas, que tendríamos 240. Entonces, reemplazando los datos, es el G y la inercia que ya tenemos que saber hallarlo, obtendremos que nuestro punto crítico en X va a ser igual a 40.209.44 kilonewtons. Y nuestro punto crítico en Y va a ser a 10.052.37 kilonewtons. En la primera pregunta nos dicen hallar el I máximo. Ya tenemos los datos solamente para reemplazar. Este es de manera secante, de forma secante. Entonces reemplazamos que el Y máximo va a ser 0.6 igual a 1 por la secante de pi medios por la raíz de la fuerza o P sobre lo que nos ha salido nuestro punto crítico en cuestión de X menos 1, lo cual obtendremos que nuestro P va a ser igual a 245.3 kPsi. El Y máximo
el Y máximo en Y va a ser 0.8 por la secante de pi medios, ya hallado nuestra fuerza, reemplazamos P, que es 245,3, sobre 10.052.374, todo menos 1, donde nuestro Y máximo encontramos que es 0.079 pulgadas. El Y máximo en X reemplazamos y nos va a salir que es 0.00629. Y B, el máximo esfuerzo en Y y en X, aplicando la fórmula, el esfuerzo máximo es igual al peso sobre el área por 1 más la excentricidad sobre el radio al cuadrado por la secante de pi medios por la raíz de P sobre el punto crítico. El Y máximo en Y obtendremos, el esfuerzo máximo en Y obtendremos que es 6.244.078 mega P6. Y el esfuerzo máximo en X, 96.793 mega P6. Seguimos. C nos pregunta, ¿la estructura fallará? Entonces vamos a comparar lo que es el esfuerzo máximo en X y el esfuerzo máximo en Y. Y el esfuerzo del material. Entonces el esfuerzo máximo en X nos sale que es 96.793 mega P6, que es menor a 276 mega P6, ¿verdadero o falso? Es falso. Entonces, como es falso, la estructura fallará porque tiene más carga. El esfuerzo máximo en Y va a ser 6.244.078 mega P6. A comparación de 276 megas P6, esto es mayor, entonces fallará. La estructura fallará. Siguiendo con el ejercicio, finalmente, la pregunta número 3. Se tiene 4 ejes de que están conectados por engranajes. B1, 600 milímetros de diámetro. A1, A2, 200 milímetros de diámetro. B2, 400 milímetros de diámetro. A3, 300 milímetros de diámetro. B3, 300 milímetros de diámetro. Y A4, 150 milímetros de diámetro. Todos son indeformables. Indicado en la figura número 3. Sabiendo que el eje B4A4 es igual a 1.5 metros, es fijo, empotrado y de acero 1144 laminado en caliente, y tiene un diámetro interior de 50 milímetros y un diámetro exterior de 55 milímetros. En el eje B3, A3 es de 2 metros, es de acero 1340 recocido y tiene un diámetro interior de 60 y un diámetro exterior de 65. En el eje B2, A2, que es de 3 metros, de acero 1144 laminado en caliente, tiene un diámetro interior de 50 milímetros y un diámetro exterior de 55. Y en el eje B1A1 es de 1 metro y es de acero 1340 recocido. Tiene un diámetro interior de 60 milímetros y un diámetro exterior de 65. Y la torsión en A es 12 kilonewtons metros. Nos piden determinar el ángulo de deformación en el punto A3 y la falla estructural, demostrarlo por cálculos. Bueno, seguimos. Para resolver ese ejercicio, primero tenemos que ordenar bien nuestros datos y de los diámetros vamos a necesitar los radios, las distancias. Y se va a trabajar con estas dos relaciones, relación de torsión y relación de ángulo. Sabemos que cuando se encuentran dos
dos circunferencias hay una fuerza, tanto por arriba y tanto por abajo. Entonces sabemos que el radio por la fuerza es igual a la torsión 1 y el radio 2 por la fuerza va a ser igual a la torsión 2. Tendremos nuestra fórmula, que la torsión 1 va a ser igual al radio 1 sobre el radio 2 por la torsión 2. Y la relación de ángulos es un mayor radio va a seguir multiplicado por su ángulo 1 va a ser el ángulo 2 por el radio 2. Donde entendemos que nuestro ángulo 1 va a ser a nuestro ángulo 2 por el radio 2 sobre el radio 1. Entonces, como acá hemos agrupado los datos según lo que nos están indicando anteriormente. Acá tenemos los diámetros interiores, exteriores en cada punto. Y también el G lo hemos sacado de tabla, que es 80 por 10 a la 9. Y el J es con otra fórmula, que es el pi medios por el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. O también puede ser pi sobre 32 por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Entonces, obteniendo sus jotas de cada uno, vamos a poder solamente reemplazar en lo que es lo siguiente. Nos piden hallar la torsión AB3. Entonces, muy fácil. Sabemos que la torsión A1 va a ser igual a la torsión B1. Pero la torsión A2 va a ser igual a la torsión B1 por nuestro radio A2 sobre el radio B1, donde tendremos 4 kN. Y seguidamente tenemos que la torsión A2 va a ser igual a la torsión B2, que va a seguir siendo 4 kN. Y la torsión A3 va a ser igual a la torsión B2 por el radio A3 sobre el radio B2, que es 1 kN. La torsión A3 va a ser igual a la torsión B3, que va a ser 1 kN. Y la torsión A4 va a ser igual a la torsión B3 por el radio A4 sobre el radio B3. Y obtendremos finalmente 1/2 kN. Seguidamente hallamos lo que es el ángulo. Es lo que nos piden. Pero para hallar el ángulo tenemos que saber las torsiones. Entonces, el ángulo A4 va a ser igual a la torsión A4 por la longitud A4 B1 sobre el J por G. Ya hallado el J, ya hallado el G, obtendremos que el ángulo A4 va a ser igual a 0.033. El ángulo B3 va a ser igual al ángulo A4 por el radio A4 sobre el radio B3, donde obtendremos que va a ser igual a 0.016. El ángulo A3 va a ser igual al ángulo B3 más la torsión A3 por la longitud A3B3 sobre J por G, donde obtendremos 0.069. El ángulo B2 va a ser igual al ángulo A3 por el radio de B2 sobre el radio de A3, y obtendremos 0.274. El ángulo A2 va a ser igual al ángulo B2 más la torsión de A2 por la longitud de A2B2 sobre J por G, donde obtendremos 0.801. En el ángulo B1 va a ser igual al ángulo A2 por el radio B1 sobre el radio A2, y obtendremos 2.403. En el ángulo A1 va a ser igual al ángulo B1 más la torsión A1 por la longitud A1 a B1 sobre J por G, donde obtendremos lo que nos pide en el ángulo A1, que va a ser 2.715, pero lo tenemos que convertir a grados. Lo multiplicamos por 180 sobre pi entre 360. Finalmente, el ángulo A1 nos sale 0.432 grados. Y ahora en B nos pregunta, ¿fallará la estructura? Demostrarlo por cálculos. Acá tenemos dos materiales distintos, uno que es acero de 1140 laminado en caliente y otro que es acero de 1340 recocido.
Entonces, escogemos la mayor torsión, lo que es en acero 1140 y la mayor en acero 1340. Entonces tenemos que el T máximo va a ser igual a nuestro TA2 por el radio externo sobre J. Reemplazando tenemos que es 386.24 megapascales. Es mayor que a la fuerza que solamente soporta que es 228 megapascales. Si es mayor, entonces la estructura falla. En acero 1340 recocido, el T máximo va a ser igual a TA1 por el radio externo sobre J. Reemplazando tenemos 812.33 megapascales, que es mayor a 434 megapascales. Entonces fallará porque no soportará ese peso. Y la estructura finalmente falla. Gracias.